Hola a todos, bienvenidos a Noticias XR una vez más. Y la entrega número 13 viene cargadísima. El video va a estar un poquito más largo de lo normal, pero les prometemos muchas e interesantes novedades del mundo de XR, especialmente del metaverso. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Microsoft no se quiere quedar atrás en toda la corriente tecnológica, humana, marketera que implica crear un metaverso. Por eso, en su evento Microsoft Ignite, presentó la visión de su metaverso y dio un adelanto sobre cuáles serían sus próximos pasos. Ellos han revelado su intención de crearlo, comenzando con una visión empresarial, pues la suite de trabajo es quizá su base más poderosa para entrar. Por ello, han anunciado que iniciarán por Microsoft Teams de la mano de Microsoft Mesh. Microsoft Mesh se anunció en marzo de este año y es la capa extra a la realidad que nos permitirá tener una comunicación en tiempo real vía realidad mixta. Podemos ver avatars y trabajar en remoto simultáneamente. A partir del próximo año, Mesh se podrá utilizar en dispositivos más accesibles como smartphones o PCs, aunque la experiencia no será tan inmersiva. Y por supuesto, podemos generar nuestros avatars para reuniones virtuales. Microsoft con esta iniciativa busca reducir la fatiga de estar conectado en reuniones muy estáticas y aburridas. La inmersión puede ser el plus necesario para aumentar el interés y el rendimiento laboral. ¿Qué te parece? La empresa creadora de Pokémon Go anunció Niantic Lightship, un SDK que promete revolucionar la forma como crearemos experiencias de realidad aumentada. Como debes recordar, en mayo Niantic anunció que está construyendo su mapa 3D del mundo para concretar su visión del metaverso. Según su CEO, John Hank, la realidad aumentada es donde se va a producir el verdadero metaverso. Él lo llama el Real World Metaverse. Y se trata de un metaverso que no nos aísla, sino que permite que nos involucremos más con el mundo que nos rodea. Niantic Lightship será el AR Developer Kit que permitirá desarrollar ese concepto de metaverso y tendrá tres características o pilares principales. La primera es el mapeo en tiempo real, que permitirá una representación legible del mundo físico, gracias a su función de mallado. La segunda es la comprensión, que permitirá distinguir entre el cielo, el suelo y alguna edificación, gracias a su función de segmentación semántica. Y finalmente el uso compartido, que permitirá crear juegos multijugador. Esto quiere decir que las experiencias de realidad aumentada dejarán de ser de un solo usuario. ¿Podrán Niantic y su Real World Metaverse captar la atención del mundo, así como lo hizo el metaverso anunciado por Mark Zuckerberg? Solo el tiempo lo dirá. Y tenemos más noticias sobre el metaverso. Sí, parece que nadie se quiere quedar atrás. El 9 de noviembre, Nvidia realizó su keynote en donde su CEO, Jensen Huang, dio varios detalles sobre su metaverso. Recordemos que en abril, Nvidia lanzó Omniverse, su plataforma para construir réplicas digitales que pueden ser útiles para realizar investigaciones a nivel empresarial. Nvidia Omniverse busca crear una réplica virtual del mundo, con las mismas reglas físicas que regulan la Tierra. En dicho keynote han mostrado numerosas funciones de este Omniverso. Conozcamos algunas. Omniverse Avatar, una herramienta que permitirá crear avatars fotorrealistas, gracias a que posee la funcionalidad de reconocimiento de voz, habla sintética, reconocimiento facial y animación 3D. Los avatares creados en Omniverse son personajes interactivos que pueden ver y hablar sobre una amplia gama de temas y comprender la intención hablada de forma natural. Digital Twins. Se trata de réplicas de objetos o espacios del mundo real que servirán para realizar experimentos. Posteriormente se aplicarán los cambios en el mundo real, lo que permitirá ahorrar millones de dólares a las empresas. Por ejemplo, han realizado una réplica digital de una de las fábricas de BMW para estudiar dónde podrían colocar nuevas máquinas o cómo mejorar la distribución. Esta es una propuesta totalmente diferente a lo visto anteriormente. ¿Qué te pareció la visión de Omniverse de Nvidia? Este
Este es un súper anuncio para la comunidad de desarrolladores y jugadores. Pues Space Warp es una prometedora noticia que optimizará las aplicaciones haciendo que el rendimiento se dispare. Meta ha presentado una nueva tecnología de renderizado para Oculus Quest, que según dicen puede mejorar el rendimiento de las aplicaciones en casi un 70%. La técnica permite que las aplicaciones se ejecuten a media velocidad y entonces el sistema genera un fotograma sintético, basado en el movimiento del fotograma anterior, que se rellena cada 2 fotogramas. Visualmente parece que la aplicación se ejecuta a la misma velocidad que una aplicación de velocidad completa, pero solo hay que hacer la mitad del trabajo del renderizado normal. Si crees que esto recién aparecerá el próximo año, te equivocas, pues Meta acaba de lanzarlo para desarrolladores. Las herramientas incluyen soporte para Unity, Unreal Engine y aplicaciones nativas. SparkR lanzó nuevas e interesantes actualizaciones en el Facebook Connect. Acá te lo contamos. Con la API GeoJS se podrá realizar un tracking más preciso del mundo dentro de SparkR Studio. Gracias a esto, podremos anclar elementos utilizando coordenadas de georreferencia. Y con las siguientes 2 actualizaciones, podremos crear efectos más dinámicos, complejos y creativos. Se trata de Body Tracking y Hand Tracking, que nos permitirá anclar fácilmente los efectos de realidad aumentada a los movimientos del cuerpo y las manos. Otra noticia es que se lanzó la beta abierta para probar Multi-Peer API, que permitirá crear experiencias AR simultáneas en videollamadas. Los efectos se van a desplegar en Messenger, Instagram y Portal. Y finalmente, una gran noticia para los creadores. Ahora Meta les ofrece un programa de certificación para demostrar y oficializar su conocimiento en SparkR. Si estás interesado, te dejamos el link en el primer comentario. Atención jugadores, Oculus ha anunciado que Medal of Honor Above and Beyond se publicará el 15 de noviembre en Quest 2. El lanzamiento incluye todo el contenido de la versión VR para PC, incluyendo la campaña, el modo multijugador y la serie documental de acción real de la Segunda Guerra Mundial. Medal of Honor será compatible con el Quest 2, pero no con el Quest original. Bueno, y si estás interesado en adquirir el juego, por favor haz espacio en tu headset, pues este juego pesa 45 GB. Ya sabes, el 15 de noviembre lo veremos en la plataforma y costará aproximadamente $40. Y no queremos irnos sin presentar el filtro o lente seleccionado. Y tenemos una fantástica artista, Maja Aldosari. Ella ha creado un efecto en donde nos convertiremos en un árbol lleno de vida. Nos visita una hermosa ave y nos podemos sentir parte de la naturaleza. ¡Tienes que probarlo! ¿Y qué tal? ¿Qué te parecieron todas las noticias? Sigue atento a nuestras redes sociales para enterarte de las últimas novedades del mundo XR. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en el metaverso. Bye.